Bueno, muchachos, muy buenas tardes para todos. Siendo las 6:10 de la tarde del día 8 de julio, comienza la grabación de la clase curso de Excel básico para la empresa Coas Cadena. ¿Listo? Bueno, entonces, como es la costumbre, vamos a hacer un poquito de retroalimentación de lo que vimos la clase inmediatamente anterior. ¿Listo? Víctor, muy buenas tardes. Bienvenido a la sesión. Bueno, Muy buenas entonces tardes, ¿cómo vamos a está? recordar. Muy bien, señor. ¿Y usted cómo ha estado? Excelente. Bueno, entonces, bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer, como les decía, una retroalimentación de lo que vimos la sesión anterior. Entonces, la sesión anterior habíamos visto acerca de unos tipos de errores, ¿sí? Que comúnmente salen en Excel y uno muchas veces esos tipos de errores no los sabe identificar o no lo sabe interpretar. ¿Listo? Yo les decía a ustedes, cuando ustedes estén trabajando en Excel, en la parte de abajo, en la barra de estado, ahí muchas veces le salen los errores y uno, pero ¿por qué no me dan? ¿Qué será lo que me equivoqué? Entonces, mucho cuidado que eso siempre le van a salir ahí. Un error en Excel puede ser por un punto y coma, por una comilla que le faltó. Entonces deben de estar muy pendientes cuál es el error, ¿sí? Entonces recuerden lo que yo les estaba mostrando la clase inmediatamente anterior. Miren que yo les ponía el tipo de error y el significado y cuál es la razón o posiblemente también cuáles son las posibles razones para yo poder corregir ese error. ¿Listo? Habían unos como no disponibles, un valor inválido, no hay referencia, no puedo encontrar el nombre, la división por cero, lo que no se puede mostrar en una columna, el valor vacío, el número inválido. Entonces, todos esos tipos de errores nosotros los tenemos que contemplar, ¿sí? Para cuando vayamos a trabajar en Excel, para saber a ciencia cierta dónde es que está el error y por qué sucede eso o con qué frecuencia para evitar hacerlo. ¿Listo? Entonces, eso lo estábamos viendo. Estábamos viendo todos esos tipos de errores, cuál es la razón. Les entregué por ahí 8 errores para que ustedes los tengan presente, para que de pronto si a alguno de ustedes le llega a salir un error o alguno de sus compañeros o a sus jefes, entonces sepan interpretar cuál es el error y la posible solución que yo le puedo dar a eso para poder corregir ese tipo de errores. ¿Listo? Para que no se les vaya a presentar esa clase de cosas. Bueno, otro tema que vimos también en la sesión anterior fue el tema de la autosuma, ¿sí? Que yo les explicaba que esa autosuma es el símbolo como una M al revés y esa M al revés simplemente significa sumatorio, que aquí en Excel se conoce como autosuma. ¿Listo? Entonces, yo les hablaba que una forma rápida y sencilla de agregar valores en Excel es con la autosuma, ¿sí? Muchas veces eh, uno por el afán de entregar las cosas rápido, uno dice, no, empecemos la fórmula igual y va cogiendo celda por celda, más esta, más la otra, que yo les mostraba. Entonces, uno muchas veces puede incurrir en errores, ¿sí? Que dejé una celda sin marcar o que por marcar esta cogí otra. Entonces, es mejor aprender a utilizar todas las herramientas que nos proporciona Excel. Para eso están, no para volvernos perezosos, sino que miren lo que yo les decía desde las primeras clases de Excel. Muchachos, la herramienta de Excel es la herramienta de análisis número uno que hay en el mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me permite analizar cualquier tipo de información, no solo numérica, también texto. Entonces, ustedes se van a ir fijando cómo nosotros vamos a ir trabajando con las diferentes funciones, ¿sí?
Entonces, ustedes van a ver que algunas veces a mí me va a entregar un resultado tipo texto, ¿sí? Que yo también tengo que interpretar. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Para dónde voy? ¿Y cuál es el resultado esperado? Entonces, yo les decía, con eso de la autosuma, miren las diferentes opciones, ¿sí? Que yo tengo para utilizar la función autosuma. Y les mostraba además que ese iconito de la sumatoria o de la autosuma no solamente me hace la autosuma. Miren que uno muchas veces siempre dice, no, es que está el botón de autosuma, no, es que está este, pero nunca uno se detiene a darle un clic en esa flechita que está enseguida de él para ver más opciones que tiene. Y se los mostré, que cuáles son las otras opciones que tiene. Entonces tiene para sacar el promedio de ventas o el promedio, simplemente un promedio, un valor máximo, un valor mínimo. Entonces yo les explicaba a ustedes que cuál era el concepto matemático del promedio, que uno muchas veces sabe, no, yo le pongo en Excel y él me calcula en promedio, sí, pero recordemos, como también le recordaba a ustedes, de la jerarquía de los operadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque de aquí en adelante ya vamos a utilizar mucho eso. Vamos a empezar a utilizar más ya la jerarquía de los operadores que los tenemos que meter dentro de esas cosas o de esas herramientas que tiene la jerarquía de operadores. Recordemos un poquito de la jerarquía de los operadores, dos temas vistos anterior, que el primer nivel jerárquico, ¿cuál era? El paréntesis. El segundo, la segunda jerarquía, ¿cuál era? ¿Quién me recuerda? ¿La qué? La potenciación. El tercer nivel jerárquico, ¿cuál era? Multiplicación y división. Y la última, suma y resta. ¿Listo? Ustedes dirán, profe, ¿y por qué nos está recordando eso? Porque hoy vamos a utilizar un ejercicio donde tenemos que utilizar los paréntesis, donde tenemos que encerrar las cosas, no encerrarlas, sino meterlas dentro de un paréntesis para poder que nos dé la fórmula. Entonces, por eso les hago esa salvedad. Profe, ¿y por qué mirando la autosuma usted nos recuerda eso? Hay que hacer un poquito de recorderis para que no se nos vaya a olvidar ese tipo de cosas, la jerarquía. ¿Listo? Entonces, miren que yo también les decía a ustedes que la función autosuma o la sumatoria, yo podría tener el resultado tanto en la parte de abajo como en la parte derecha. Vimos cómo seleccionando todo, si yo selecciono todas las columnas en la parte y presiono el botón sumatoria, me va a entregar el resultado en la parte de abajo. Pero si yo selecciono todas las columnas, incluido donde me va a quedar el resultado, tanto en la parte de abajo como en la última columna, entonces ahí me va a entregar todo, absolutamente todo ese resultado. ¿Listo? Y también les decía, miren que la opción de autosuma en Excel es en muchísimas ocasiones una herramienta que muy poco se utiliza. Y ya vieron toda la utilidad o la aplicabilidad que yo puedo tener con esa herramienta. Miren todo lo que me pueden hacer. Entonces, miren que también les mostré que debajo de esas opciones de la autosuma, del promedio, del valor máximo, del valor mínimo, también hay más funciones. Haga de cuenta como si yo le hiciera un clic en qué, en insertar funciones. ¿Sí ven? Entonces, ese tipo de cosas son las que yo las tengo que tener muy presente por si esa barra de fórmulas está escondida. ¿Y yo cómo voy a insertar la función? Entonces, miren que ya lo vieron por el botón autosuma.
dándole un cliccito en ese botón combo, yo puedo ir ahí a tener más funciones. ¿Listo? Entonces, recordemos lo que nos decía también el texto. Esto es una pena ya que su uso es muy amplio y puede ahorrarnos muchísimo tiempo en el trabajo que estemos realizando. Entonces, ¿por qué yo les digo eso? ¿O por qué acabo con esto? Porque recuerden que cuando yo termino de hacer mis cálculos, ¿sí? O insertar mis funciones y que me entreguen los resultados, yo ya tengo es que centrarme en el análisis de la información. ¿Por qué? Porque le digo, a mí me piden, hombre, hágame una tabla, hágame un cálculo, hágame una operación, pero sí, pero después de eso, o una vez usted termine eso, ¿qué tiene que entregar? El análisis. ¿Qué pudo usted analizar de esa información? ¿Qué es el análisis que usted le da? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, miren que ustedes siempre tienen que ser garantes de esa información, ¿sí? No solo, no, es que claro, yo soy el mago para hacer las fórmulas y yo las calculo y las meto y listo, ya me dio. Recuerden lo que yo les decía. Una tabla puede ser que tenga poquitos datos, 10 datos, 20 datos, 15 datos. Pero ahora, ¿qué van a hacer ustedes cuando les llegue una tabla con 100 o 200 datos, 80, 90, 120 datos? Y ustedes le van a meter una fórmula. Recuerden lo que yo les digo, cuando yo tengo una tabla con gran cantidad de información, yo tengo que revisar. Entonces yo tengo que hacer un conteo aleatorio arriba. Venga, yo calculo primero estas 5, lo voy a hacer en mi celular o lo voy a hacer con una calculadora. Verifico y garantizo que los resultados sean los correctos, pero no solamente los de arriba. Yo me voy a ir al medio, también cojo 5 o 6 resultados y los ejecuto. Y luego me voy para el final. Y en el final vuelvo y hago lo mismo. Verifico 5 o 6 resultados que sean correctos. ¿Por qué? Porque uno muchas veces se confía en que las fórmulas yo las tengo bien y que la ejecuté en la primera. Y si le doy copiar o le doy simplemente el carácter de relleno, en toda parte me va a pegar la fórmula. Pero recuerden que también yo puedo tener celdas vacías que no se me copiaron la fórmula y que ahí puede haber o surgir un error. Entonces yo tengo que estar muy pendiente de eso. ¿Listo? Bueno, entonces ya hoy el tema que vamos a entrar a ver es un tema muy bueno y que se llaman los porcentajes en Excel. Entonces, vamos a aprender a utilizar los porcentajes, vamos a mirar qué es, para qué sirven, cuándo, qué significa la palabra obtener, cómo sacamos, cómo sumamos y cómo restamos un porcentaje. Entonces, miren lo que nos dice aquí. Porcentajes en Excel. En ciertas ocasiones, aplicar el porcentaje es un poco complejo. La gente tiende a equivocarse. Miren lo que dice. Dado que nos podemos confundir a la hora de sumar, restar, dividir y hacer cualquier operación con porcentajes. Es el momento de realizar algunos ejercicios que permitan dar un poco de claridad frente a este proceso. En la siguiente tabla revisaremos los elementos que vamos a aplicar según sea la necesidad. Entonces miren lo que yo tengo. Yo tengo una cantidad. Entonces tengo 125.000, 500.000, 1.000.000 y 3.500.000. Miren que yo voy a obtener un porcentaje. Voy a sumar un porcentaje y voy a restar el porcentaje. Entonces, ¿qué quiero hacer? Cuando voy a obtener el porcentaje, voy a sacarlo del 10%. Le voy a sumar el 10% y le voy a restar el 10%. Miren que cada uno tiene una cifra, ¿sí?
el primero el 10, el segundo el 5, el tercero 0.5% y el último el 15%. Entonces, miren lo que nos dice. Recuerde que cuando hablamos de obtener o sacar un porcentaje, es extraer el porciento de dicha cantidad. Miren que la gente se confunde con esto. Profe, y por eso, ¿y qué operación matemática es la que yo tengo que aplicar cuando yo voy a obtener o sacar? Entonces, miren que obtener o sacar es cuando a usted le cobran el IVA, cuando usted va a mercar, cuando usted va a comprar un aparato electrónico, cuando yo voy a comprar un vestuario, unos zapatos, unos tenis, una cama, diferentes cosas. Si ustedes ven, a ustedes muchas veces le dicen, sí, vengan. Ay, señor, estoy antojado de un televisor. Claro, mire, el televisor cuesta 900.000 pesos. Y le dicen a uno, está barato ese televisor, de 50 pulgadas, lo voy a comprar. Y resulta que cuando usted lo va a comprar, era 900 más el IVA. Entonces, yo tengo que multiplicar 900 por el 19% para poder calcular el IVA y sumárselo al producto. Otras veces a uno le dicen, sí, esos tenis valen 90.000 pesos o valen 150.000, ya iba incluido. Entonces miren que cuando uno le dice IVA incluido es porque los zapatos cuestan menos de los 150, pueden costar 120 y el porcentaje del IVA son los 30.000 para que sumados a los 120.000 me den 150.000. ¿Listo? Entonces recuerden siempre que cuando hablamos de obtener o sacar un porcentaje es extraer. Entonces, ¿qué operación matemática es? Es la multiplicación. ¿Listo? Para que no se les vaya a olvidar. Miren que el siguiente, cuando hacemos referencia a sumar o adicionar un porcentaje sobre el valor establecido, se debe tener en cuenta que siempre se multiplica por 1 y el porcentaje que deseas agregar. Entonces, ojo, ¿qué es lo que nos está diciendo ese pedacito? Digamos que arriba nos dice, venga, yo voy a sumar el 10%. Y el 10% es como si usted multiplicara 1,1, que es 1,10%. Profesor, qué pena, buenas Sí, noches. sí, ¿qué más? Cuéntame. Profesor, usted nos está compartiendo pantalla. Uy, no, 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 muchachos, todavía no. Yo les estoy explicando Estamos leyendo la el guía. tema. Sí, Ajá. estamos leyendo la guía, pero todavía no. Qué pena. Ya Ah, les voy a ah, compartir porque todavía no entraba a hacer el ejercicio. bueno, Simplemente les profesor. estoy leyendo la guía, pero miren, esa guía es esta, lo que tenemos aquí. Ya la pueden ver en pantalla, ¿verdad? Sí, Listo. Entonces miren que esto que les estoy leyendo, si ustedes miren que yo les mandé la guía, miren que ahí es donde les estoy explicando. Listo. En la parte, en el literal G que dice porcentajes en Excel. Listo. Bueno, entonces vamos a seguir, muchachos. Entonces miren que esta parte es lo que yo les digo, que cuando hacemos referencia a sumar o adicionar un porcentaje sobre el valor establecido, se debe tener en cuenta que siempre se multiplica por 1. Es lo que yo les digo. Si yo voy a sacarle el 10%, entonces le pongo 1,1. Si le voy a multiplicar el 40, 1,4. ¿Listo? A eso hace referencia. Y miren con el restar lo que significa. Restar un porcentaje simplemente es un proceso matemático que se hace de forma mental, donde, por ejemplo, restar el 10%. Entonces uno se hace esa operación en la cabeza. ¿Cuánto le falta al 10 para llegar al 100? Entonces, mire, uno automáticamente dice, ¿cuánto le falta
al 10 para llegar al 100. Entonces, 90. Miren lo que dice. Así es, 90. Por eso es que se multiplica por 0.90. Cosas de la matemática. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia con este ejercicio. Entonces, miren que yo en la parte de arriba, aquí yo le tengo cómo vamos a obtener, cómo vamos a sumar y cómo vamos a restar un porcentaje. Entonces, miren que aquí yo ya lo voy a aplicar. Entonces, miren que tengo la misma tabla. Tengo la cantidad 125, 500.000, 1.000.000 y 3.500.000. Entonces, cuando yo voy a obtener un porcentaje, miren que yo lo voy a multiplicar por 0.1 porque es el 10%. Si yo le fuera a sumar el 10%, tendría que multiplicar por 1.1. Y si yo le voy a restar un 10%, miren que aquí está el 0.90. ¿Sí ven? Entonces miren que ahí en esos ejemplos, por eso les entrego esa tablita para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Que es cómo yo debo sacar dichos porcentajes. ¿Listo? Entonces miren que ahorita ya nos dice, vamos a utilizar el archivo porcentajes y resolveremos lo que se solicita dentro de cada una de las columnas, según el comentario ubicado en cada título. Entonces, observen muchachos que yo tengo esta tablita, que es el de porcentajes. Entonces, vamos a trabajarla todos de la mejor manera, pero vamos a ir leyendo y vamos a ir entendiendo cómo se calcula cada uno. Entonces, miren que yo tengo en las tres primeras columnas A, B y C. Entonces, miren que el primero nos dice código del producto, un código que utiliza las empresas cualquiera. Miren que ustedes allá en COAS pueden utilizar para las telas, para los hilos, bueno, diferentes cosas. Entonces, miren que yo tengo un código de un producto y tengo unas unidades a producir. Miren que ahí las tengo. 64, 23, 42, 23, bueno, la que sea. Y tengo un capital inicial. No tengo más datos. Con eso, yo tengo que ir desarrollando cada una de las columnas que tengo ahí. La mano de obra, la materia prima, otros gastos, total gastos, precio unitario, precio de venta. Entonces, mire que son varias columnas que yo tengo que desarrollar. Ustedes dirán, profe, pero en la parte de abajo ya están desarrolladas. Sí, pero miren que esto está pegado como una imagen. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen ahí? Entonces, si ustedes observan, simplemente son los valores que le van a quedar o que le tienen que dar en cada una de las columnas donde lo vayamos a ejecutar. ¿Listo? Entonces, mire que la mano de obra, el primero tiene que darle 50.000, el segundo 32, 46, así. Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de estos. ¿Y cómo hacemos para que nos dé cada uno de esos? Miren que en la parte izquierda está en diferentes colores cómo vamos a calcular cada uno. Miren que ahí tengo mano de obra. ¿Cómo lo vamos a hacer? El 20% del capital inicial. Entonces, ¿cómo haríamos esa fórmula? Entonces, vamos a empezar a trabajar las fórmulas ahí para ir desarrollando cada una. Vamos a ponerle la lógica a cada uno de los ejercicios para mirar cómo va teniendo o cómo voy desarrollando eso. Entonces, observen pues, entonces, miren pues, lo que ahorita mirábamos en la guía. El primero nos está diciendo, vamos a obtener o sacar un porcentaje. Miren acá. Entonces yo les decía, hay que multiplicar. ¿Listo? Entonces, observen.
miren que ahí me dicen 20% del capital inicial. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar ese 20%? Entonces, miren que uno muchas veces, uno dice, bueno, entonces el profesor nos dijo que había que multiplicar. Póngale en cuidado. Entonces, miren que yo cojo, señalo el capital inicial y le voy a decir ¿por cuánto? Miren que ahí nos está diciendo el 20%. Y la gente llega y pone el 20 y le marco el por ciento. Profe, ¿ahí está bien o está mal? ¿Ustedes qué opinan? ¿Así lo debería hacer o cómo lo debería hacer? Póngale en cuidado. Miren que si yo le doy enter, ¿cuánto me da? 50.000. ¿Y 50.000 es el primer resultado? Sí. ¿Qué pasa si yo lo copio de ahí para abajo? Miren acá, observen. Si yo lo copio, miren ahí. Y miren que me va a dar los resultados. 50, 32, 46, 28, 40, 38 y 44. Miren que así es la manera correcta por el 20%. Pero si yo me fuera a mirar esto, ¿cómo lo tendríamos que multiplicar acá si aquí nos dicen que para obtener el 10 y lo vamos a multiplicar por el 0.1 sin aplicarle a este valor el porcentaje? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo haríamos? Muchachos, cuéntenme. Según lo que les acabo de explicar. Profe, al Señor, 0.2, al ¿al cero 0.2, qué? al 0.2. 0.2. Listo. Entonces póngale en cuidado. Vamos a tratarlo de hacer aquí a ver si nos da el mismo resultado. Entonces, igual, cojo el capital inicial por el 0,2. Ese sería el 20%. Claro, miren que yo ya no le pongo el porcentaje. ¿Por qué no le tengo que poner el porcentaje? Porque el 20% es 0,2. Miren que ahí cuánto me da. 50.000. Y si lo copio de ahí para abajo, miren que me va a dar los mismos valores. 50, 32, 46, 28, 40, 38 y 44. Entonces, observen que son dos maneras de trabajar y ambas maneras me van a dar igual. Miren que ahí se los estoy demostrando. Uno, cuando le pongo por el 20% y el otro, cuando lo multiplico simplemente por 0.2. Dos maneras de hacerlo y ambas tienen que ser igualitas. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Bueno, entonces, ahora muchachos, pónganle en cuidado el siguiente ejercicio. Vamos a calcular la materia prima. Observen acá. ¿Qué nos dice la materia prima? Miren que ahí muy clarito nos dice, es el 35% del resultado de la resta entre capital inicial menos mano de obra. Entonces, pónganle en cuidado. Aquí es donde yo tengo que utilizar el primer nivel jerárquico. ¿Cuál es el primer nivel jerárquico? ¿Cuáles es que eran? ¿Cuáles son? Muchachos, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el primer nivel jerárquico que ahorita se los dije? Los paréntesis, Se les profe. olvidó. Eso, muy bien, los paréntesis. Entonces, observen que aquí yo ya tengo que hacer uso de los paréntesis. Observen por qué. Póngale en cuidado. Recuerden que yo empiezo siempre con el símbolo igual. Miren que aquí también hay dos maneras de hacerlo. Denme un momentico.
Bueno, muchachos, entonces observen. Miren que yo empiezo con igual. Póngale en cuidado. Vamos a trasladar lo mismo que nos está diciendo en el texto ahí. Entonces póngale en cuidado. Miren que ahí nos dice 35% del resultado. Póngale en cuidado. Cuando a mí me dicen eso, yo lo voy a poner así, 35%. Le voy a poner el símbolo por, ¿sí? Porque al resultado yo le tengo que sacar el 35%. ¿Listo? Entonces, miren lo que ahí dice. Del resultado, miren, abro un paréntesis, del resultado de la resta entre el capital inicial menos la mano de obra. Mírenlo ahí. Y cierro paréntesis. Mírenlo ahí. ¿Sí ven? Miren lo que el texto nos está diciendo. Miren yo cómo lo estoy traduciendo en una fórmula. El 35% por, ahora sí, abro paréntesis del resultado. Alguien dirá, profe, ¿y por qué le tiene que meter un paréntesis? Recuerden que si quito el paréntesis, lo primero que él hace es la multiplicación y multiplicaría 35% por el capital inicial y ese resultado después daría la resta. En cambio, miren que cuando lo meto dentro de un paréntesis, primero destruye el paréntesis. ¿Qué hace? 250 menos 50.000. A ese resultado le va a calcular el 35%. Vamos a darle enter. Observen cuánto me da 70.000. Entonces, me da el resultado. Ojo que voy a hacer la misma operación aquí enseguida para que ustedes vean. Hay otros aprendices que utilizan la lógica invertida. ¿Qué es la lógica invertida? Mucho cuidado, no sé si les pasa a ustedes. Ellos comienzan con el igual, pero cuando utilizan la lógica invertida es que empiezan de atrás hacia adelante y eso está bien porque llegamos a lo mismo, al mismo resultado. Entonces miren lo que hacen ellos. Ellos dejan el 35%, dicen del resultado, lo dejan ahí. Y dice, de la resta, abren un paréntesis y vienen y dice, capital inicial menos la mano de obra. Cierran paréntesis por el 35%. Y miren cómo lo ponen. Dos maneras de presentarlo y exactamente si le doy enter, ¿cuánto me da? 70.000. Miren que en el que yo hago, yo estoy tomando literal, estoy tomando como está escrito ahí, ¿sí? El 35%, empiezo con eso y lo que me vaya encontrando, si necesito meterlo en un paréntesis, lo meto. Si no, pues no, pero miren que aquí necesariamente tendré que utilizar el paréntesis. Ahora, si yo copio el resultado de aquí para abajo, tienen que ser exactamente 2 gotas de agua. Miren que es lo mismo, 70.000, 44, 64, 39, 56, 53 y 61. ¿Sí ven? Simplemente son maneras de trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces, miren que ya ustedes escogen cuál es la mejor manera de trabajar. ¿Listo? Miren que aquí ya les ayudé con los dos primeros. Vamos a tratar de hacer el tercero, donde nos dice otros gastos. ¿Listo? Ustedes dirán, profe, pero usted hizo los más fáciles, ahora nos va a poner los más difíciles. No, vamos a tratarlo de trabajar. Entonces, miren lo que nos dice otros gastos. Lo primero que yo quiero es que ustedes lean y entiendan el ejercicio, qué es lo que nos está pidiendo. Miren lo que dice. 17% del resultado de restarle al capital inicial el resultado de la suma
de mano de obra más materia prima. ¿Listo? Lean bien, trátenlo de entender, a ver cómo lo plantearían ustedes. Tómense en 2 minuticos y ya les empiezo a preguntar a ver cómo lo hacen, si lo pudieron hacer. Lean bien, 17% del resultado de restarle al capital inicial el resultado de la suma de mano de obra más materia prima. Ojo, miren, no, profe, qué enredo eso. Miren a ver si empiezan de atrás para adelante. Miren a ver cómo les queda más fácil. ¿Listo? Por eso yo les digo, simplemente es una pregunta, yo cómo la interpreto para poder resolver. ¿Listo? Vamos a tratar de hacer eso, muchachos, a ver cómo nos va, por favor. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo planteamos la fórmula? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me colabora? ¿Tuvieron alguna duda? ¿Cómo la hicieron? Profe, yo me arriesgo. Señor, tranquila, María, cuéntame. Pues yo lo pienso así, que primero, o sea, Dime. van doble paréntesis. Primero, pues hacemos lo del C1, o sea, lo que dice Sí. acá que es Bueno, váyame capital diciendo. inicial. Entonces Listo. sería C1, Váyame diciendo. entonces Entonces yo pongo paréntesis, igual, un paréntesis abro igual, paréntesis. Muy abre bien. paréntesis. Luego ¿Sí? otro paréntesis. Otro paréntesis. Muy bien. C1 menos D1. C1 menos D1. Muy bien. Y más. No cierro paréntesis, solo dejo así. no, C1 menos D1 lo cierra. Listo, pero ahí lo lo cierro. tiene C2. Sí, Pero ahí. es que Sí, tiene es que C2, ser es C2. C2, C2, sí, Claro, sí. es C2. No puede Pues por ser lo que C1 pero porque... por lo que María le Eso. estaba diciendo, pues al revés. Sí, yo lo Claro. estaba tomando Ojo, como inicial, sí, la primera, la segunda fila. exacto, porque claro, ustedes no pueden decir C1 porque pues ella está diciendo, muy bien, capital inicial, pero si a eso vamos, toca señalar los valores. Bueno, muy bien. C2 menos D2. Cierro paréntesis. Y luego, Más. Ay, me perdí. Qué pena, profe, espere un momentico, porfa. Tranquila, hágale tranquila. C2, o sea, que dice el resultado de restar el capital inicial. El resultado de restar el capital inicial del resultado de la suma de mano de obra más materia prima. Y mano de obra es... Ay, no, profe, me perdí aquí, espere. Tranquila. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda a la compañera? ¿Cómo lo hicieron los Bueno, demás? pues Cuéntenme a ver. inicialmente yo lo hice y me ¿Sí? dio menos Le dio menos. 22.100.
Sí, Listo. pero entonces ya Pero miren, revisándola, entonces la hice oh, así, igual a 17% por, listo. abro paréntesis, Listo, listo. Vamos a mirar. Igual. ¿Y qué le pongo? 17% Listo, 17%. por, Muy bien, abro paréntesis, correcto. C2 menos, C2 menos, muy bien, abro paréntesis, muy bien. D2 ¿Sí? más E2, Más E2, muy bien. ajá, y cierro los dos paréntesis. 1 y 2, listo, muy bien. Y miren que así es la manera de hacerlo. Miren que la compañera, discúlpeme, regálame el nombre de quién me está hablando que no veo. ¿Quién es? Lady Daniela. Listo, Lady, ponle cuidado. Miren que Lady, lo primero que le dio, póngale en cuidado. Ella lo hizo y le dio 22.100 negativo. Le da la cifra, pero le dio negativo. ¿Ella qué tuvo que hacer? Revisar por qué da negativo. Y ojo, póngale en cuidado. Cuando yo le doy enter aquí, miren que el resultado me da positivo sin ningún problema, ¿sí? Pero si ella lo empieza a hacer o yo tengo que mirar aquí los números, miren que si yo empiezo restando primero, ¿sí? Si como empezó la compañera ahora, capital inicial menos mano de obra y luego le sumo los 70, o como me dice ahí, miren que aquí 70 más 50, ¿cuánto me daría? 120. Si yo pongo 120 menos 250, obviamente el 250 es más grande, por eso me va a quedar negativo. Entonces, ustedes hasta en eso se tienen que fijar. Miren lo que yo les digo, ojo con la lógica, ¿sí? Porque la lógica, ¿qué me indica? Miren que a la compañera le dio el resultado, pero le dio negativo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que poner el valor más alto de primero para que me reste el valor más bajo. Y ya cuando haga esa operación, ahora sí que le calculo el 17%. Y ahí ya me va a dar 22.100. ¿Sí ven? Entonces, muy bien, compañera. Así es. Listo. ¿A quién no le ha dado? ¿O a todos nos dio? ¿O a quién le vuelvo a explicar de pronto? ¿Cómo vamos los demás? Profe, Luis, igual ¿cómo el va? por ciento se Sí. puede colocar al principio o al final, profe. Claro, Antes de los dos. no hay Listo. ningún problema. Ok. Si usted lo pone al principio o al final, le va a dar igual. Miren que yo voy a hacer, quito esto y lo voy a poner al final. Me ubico al final y le digo por 17%. Miren que le doy enter, ¿cuánto me da? 22.100. Es que todo depende de qué? De los valores anteriores. Si usted pone el valor mayor a restar a lo otro, le tiene que dar positivo. Y miren lo importante que es saber el uso de los paréntesis. ¿Dónde lo tengo que abrir? ¿Dónde lo tengo que cerrar? Si lo cierro una vez o lo cierro dos veces. Entonces, ya ven y miren que esto es la lógica. ¿Por qué teníamos que ver primero la jerarquía de operadores, luego el uso del paréntesis y ahora sí, ya le tengo que entrar en ejercicios aplicando la jerarquía de operadores? Y miren que ahí aplica. Destruyo primero todos los paréntesis. Cuando los destruyo, ahora sí, voy a multiplicar. Lo multiplico y miren que me entrega el resultado. ¿Listo? Si yo pongo el 17 al final o al principio, me tiene que dar el ejercicio. Y en este momento ustedes lo están viendo. Miren que me está entregando el ejercicio sin ningún problema. ¿Listo? ¿A quién no le dio, muchachos? ¿O a todos nos dio? ¿Sí? Sí, señor. Listo, Sí, sin profe. problema.
Listo, muy bien. Miren lo que dice Wilson, que es una operación y miren que es un concepto matemático que es claro. Y él nos dice, el orden de los valores no altera el producto o no altera los resultados. Correcto, Wilson, muy bien, súper, súper. Bueno, entonces póngale en cuidado. Miren lo que vamos a hacer ahora. Miren que aquí ya lo resolvió una compañera. Si yo lo copio hasta el final, miren que me va a dar los resultados. ¿Listo? Bueno, entonces este de total gastos lo va a hacer, por favor, otro compañero. ¿Quién nos quiere ayudar? ¿Listo? Miren que este es fácil. Miren el total gastos. Mano de obra, más materia prima, más otros gastos. Entonces, yo quiero saber quién me va a ayudar con esto. Me habla, por favor, y me dice, profe, yo, Efraín, o yo, profe, Elsie, o yo, profe, María. Entonces, listo, díganme, por favor. Pero todos me van a ayudar a resolver este ejercicio. ¿Listo? ¿Quién me va a ayudar con este? Están muy penosos. Wilson. Ah, Wilson, le tocó a usted, mi hermano. ¿Cómo hago este ejercicio entonces, Wilson? Cuénteme pues. Profesor, sería, bueno, igual, ¿Sí? eh, igual mano de obra que sería ¿Sí? b D2. dos ¿Sí? más ¿Sí? materia prima que sería ¿Sí? E2 E2, ¿sí? más otros gastos que ¿Sí? sería F2. Listo, muy bien. Esos tres valores. Ajá. Listo, muy bien. Ahí Y tendríamos el valor de total gastos. el valor. Muy bien, Wilson. Así es. Póngale cuidado. Luisa Fernanda Villada está por aquí. Sí, señor. Listo. Luisa, mire que el compañero lo hizo de forma ¿qué? De forma manual. Sí. ¿Cómo lo hubieras hecho tú? Pues yo lo hice como, ¿Cómo qué? Como lo hizo el compañero. sí, señor. Listo, perfecto, no hay problema. ¿Quién lo hizo diferente a lo que hicieron los demás compañeros? Profe, ¿Quién me quiere? Señor, profe, yo lo Cristian, hice cuéntame. con igual suma. Igual suma, Exactamente. entre Igual paréntesis, suma. sí, Listo. señor. Sí, muy bien. Entre paréntesis D2, punto y coma, E2, punto y coma y F2. Listo, muy bien. Entonces miren que el compañero Cristian lo hizo diferente. Dígame quién utilizó aquí el botón sumatoria. ¿Quién lo utilizó? Se les olvidó lo que vimos la clase anterior, ¿no? Mentira, no. ¿Por qué se los digo, muchachos? Si vemos una herramienta, utilícenla. Pero alguien me dirá, profe, sí, yo estoy parado aquí, pero miren que si yo utilizo este botón de sumatoria, él me va a coger todos los valores, desde unidades a producir hasta otros gastos. ¿Sí o no? Miren que ahí me lo saca. Pero si usted simplemente separa desde mano de obra, clic sostenido hasta otros gastos, miren cómo me lo pone. Igual suma D2, 2 puntos y F2. ¿Se acuerdan que así lo estábamos viendo la clase pasada? Miren que ahí tenemos tres maneras diferentes. La primera, la que nos dijo Wilson, de forma manual, D2 más E2 más F2. La otra, la que nos dijo el compañero, profe, yo la hice con igual suma. Cogí el primero, punto y coma, luego materia prima, punto y coma y luego otros gastos. Y la tercera manera, la que nos explicó el profesor la semana pasada, que es con el botón sumatoria. Miren, tres maneras diferentes de hacerla
y el resultado es igualito. No tiene por qué cambiar. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Eso es lo que quiero, ¿sí? Pero recuerden, si vamos viendo alguna herramienta en algún ejercicio que nos salga, aplíquenlo. Aplíquenlo para recordar eso. ¿Listo? Bueno, vamos con el siguiente. Precio unitario. Miren lo que nos dice. Total de gastos entre unidades a producir. ¿Quién me ayuda con la fórmula? Mírenla primero ustedes y ya cuando la tenga, díganme, profe, yo, es este. A ver cómo la hacen, por favor. Miguel Londoño nos acompaña por aquí. Sí, señor. Ya Listo. vamos a ir en precio unitario, ¿sí? ¿Cierto? Sí, señor, es el precio Dice, unitario. ¿Cómo lo hacemos? precio unitario, dice igual. Total de gastos Sí, entre unidades a producir. ¿Y qué vamos sí. a producir? Materia prima. ¿Será que se incluye otros gastos? Yo creo que no. No, mire lo que nos dice. Mire lo que nos dice. El precio unitario, mire aquí, el precio unitario nos dice el total de gastos entre. Ah, ok. ¿Qué operación es? Entonces sería dividirlo entre el total, ¿cierto? Dividirlo. Entonces, el total de gastos, como nos dice, dividido entre unidades a producir. Miren que ahí muy clarito, por eso se los pongo. Miren, Esa en dos B, puntos. B2. Exacto. Entonces yo aquí que estoy diciendo, el total de gastos, que son 142.100, dividido entre 64.848. ¿Cuánto nos da el precio unitario? 2.19. Miren que nos da exactamente el valor del precio unitario. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Alguna duda con ese ejercicio, muchachos, o está claro? Está claro, profe. Listo, muy bien. Bueno, vamos con el siguiente. Póngale en cuidado. Este yo quiero mirar cómo lo van a trabajar. El precio de venta. Vamos a mirar el precio de venta que nos dice. Precio unitario aumentado en 40%. ¿Listo? Vamos a mirar entonces a ver cómo lo trabajan ustedes. Yo quiero mirar ahí a ver quién me dice cómo lo hicieron y cuál es el resultado. Trátenlo de hacer ustedes y ya enseguida pregunto a ver cómo nos va. Profe, yo tengo una idea de cómo hacerlo. Sí, sí, señor, Bueno, cuénteme. hay dos maneras. Sí, La primera manera cuénteme. Sí, sería, pues la más fácil, cuénteme. no hacerlo con Sí, 40%, sino con 1.4, porque no muy teníamos que bien, sumar. exactamente. Y la Miren segunda, que es lo que nos está diciendo, ¿quién? El manual o la guía, que como nos está diciendo el 40%, entonces a lo que sea 1,4. Entonces, ¿cómo lo harías? Igual que, digo, sería igual a precio unitario por sí, 1.4. señor, por 1,4. Sí, Démosle enter. Miren que da 3.07 y está correcta la apreciación, ¿cierto? Miren que está. ¿Y intentaste hacerla de la otra manera o no? debería dar igual, no lo he hecho de otra manera. Listo, póngale en cuidado. ¿Cuál es la otra manera? Entonces póngale en cuidado. Miren lo que dice.
precio unitario aumentado en 40%. Miren pues, ¿cómo lo haríamos? ¿Sí? Para que vayan desarrollando un poquito la lógica y trabajando con eso. Lo haría así, igual. Miren lo que hago yo. Cojo el precio unitario. Lo voy a multiplicar por el 40%. Miren ahí. Entonces, la gente creen que ahí le estoy yo aumentando. Miren que le doy enter y él me da apenas 0.88. Pero ahí, ¿cuál es el error? Que ahí le calculé el 40%. Pero ¿a quién se lo tengo que sumar? Ese valor, ¿a quién se lo tengo que sumar? Ahí muy clarito me dicen, al precio unitario. Miren que yo, si me paro al final de la fórmula y pongo el más y vuelvo y pongo el precio unitario, me tiene que dar lo mismo 3.07. Miren que le doy enter y me da igual. Entonces miren la otra manera como yo lo hago. Precio unitario por el 40%. ¿Más qué? Más el mismo precio unitario. ¿Por qué? Porque yo lo primero en la multiplicación se lo estoy sacando y luego lo sumo. Pero alguien dirá, profe, ¿y por qué usted no utiliza ahí paréntesis? Si usted nos ha inculcado o nos ha dicho que ojo con la jerarquía, ¿sí? Miren lo que pasa con esa fórmula. La operación matemática que él realiza primero es ¿cuál? La multiplicación, porque la multiplicación está en el tercer nivel de jerarquía y la suma está en el cuarto nivel. Por eso es que él primero ejecuta la multiplicación y luego me suma. Mire que son dos fórmulas con dos maneras de trabajar, pero nos da exactamente igual. Miren que si yo cojo la primera y la copio y cojo la segunda y la copio, los resultados son idénticos. 3.07, 5.53, 4.27, 4.75, 6.79, 20 y 12%. ¿Ve? Y 12. ¿Sí ven? Entonces, miren muchachos que simplemente son maneras de trabajar. Cualquiera de las dos maneras es válida, ¿sí? Pero miren que estamos haciendo uso de la guía, lo que el compañero hizo, multiplicarlo por 1.4, pero nos tiene que dar igualito. ¿Listo? Bueno, muy bien, súper. Vamos a mirar el precio IVA incluido. Miren el precio de IVA incluido. ¿Qué nos dice? Miren que es lo mismo o parecido al anterior. Incrementar al precio de venta el 19% que corresponde al IVA a pagar. ¿Cómo lo hacemos? Cuéntenme pues. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Díganme pues. Tómense ahí unos minuticos, calcúlelo y me dicen cuánto es y lo hacemos. Es que usted tiene que conocer la fecha. Chao muchachos, ¿cuánto nos dio? Cuéntenme a ver, ¿quién me quiere ayudar con este ejercicio?
Miguel Londoño, cuéntame, Miguel, ¿en qué te puedo servir? Miguel Londoño nos dice 1.19 por la venta. Muy bien. Vamos a mirar a ver. Muy bien, Miguel. Entonces él nos dice igual el precio de venta por 1.19. Mírenlo ahí, el 19%. Enter. ¿Cuánto nos da? 3.65. ¿Sí ven? Miren que es lo mismo que le estábamos siguiendo lo del manual. 3.65. Si lo copio, miren que nos da lo mismo en todos. Súper, muy bien. Súper, Miguel. Muchas gracias. Bueno, vamos a mirar entonces a ver quién más por acá. Vamos al siguiente. Vámonos al capital restante. Vamos a mirar el capital restante. Dice, capital inicial menos total de gastos. Miren que ese es muy sencillo. Simplemente es una ¿qué? Una resta. Capital inicial menos el total de gastos. Entonces yo me paro acá y simplemente igual. Total de gastos. Capital inicial menos el total de gastos. Capital inicial menos el total de los gastos. Enter 107,900. ¿Sí ven? Miren que simplemente es seguir los pasos. Ojo, miren siempre el juego de palabras que está. Miren ahorita lo que nos decía. Es dividir. Capital, entre ya saben que es una división. Miren acá, simplemente es una resta. Este menos este. Y uno lo va siguiendo y verá que nos va a dar. Bueno, vamos con el siguiente. Precio de venta mayoristas. Precio de venta mayoristas. Vamos a mirar el precio de venta mayoristas. Dice, al precio de venta antes de IVA, aplique un descuento del 7.5 para mayoristas. Miren a ver, analícenlo, piénsenlo, a ver si les da y me cuentan cómo lo hicieron, por favor. Muy bien, Wilson. Bueno, Wilson nos está entregando por aquí una fórmula que nos dice I2 por el 19% más el I2. Correcto. Eso es una fórmula. Listo. Recuerden que si no quiero utilizar esa, ¿cómo más lo podría poner? Por 1.19 también, ¿cierto? De cualquiera de las dos maneras, para poder hacer como el ejercicio que hicimos ahorita. De cualquiera de las dos maneras está súper bien calculado. Miren acá.
Miren acá. Entonces, como nos decían, igual al precio de venta por el 19%, ¿sí? Más el mismo precio de venta. Mírenlo, ahí está. 1.79. ¿Pero está bien calculado o no? Perdón. 19% más y 2. Pero miren que no dio, según la fórmula del compañero. Y 2 por el 19 más y 2. ¿Qué nos faltó ahí? Miren a ver. Miren el resultado que da. Y el resultado tiene que dar 2.84. ¿Qué pasó ahí? Cuéntenme a ver, Don Wilson, ¿qué pasó? Profesor, esa fórmula que le había puesto ahí era para el cálculo de precio de IVA incluido. Listo. No hay Sí. problema. Listo. Ajá. Bueno. ¿Y el precio de venta mayorista, entonces, cómo lo haríamos? Cuéntame, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda, por favor? Mírenlo ahí. ¿Sí les dio así o no? Miren lo que nos está diciendo acá. La forma larga. Miren. Acá nos dice el precio de venta mayoristas. Al precio de venta antes de IVA, aplique un descuento del 7.5 para mayoristas. Entonces, mire, aplique un descuento. Entonces, ¿cómo lo hago? I2 menos, abro paréntesis, I2 por el 7.5. Porque si lo hago al contrario, si hago primero lo del paréntesis y de último le pongo el menos, miren lo que pasa. Menos, vuelvo y le pongo I2. Miren que si le doy, me da negativo. ¿Por qué? Porque yo no puedo restar un valor más alto, uno negativo. Entonces, por eso es que yo pongo primero el precio de venta al inicio. Miren acá, este menos. Y ahí sí, calculo el 7.5 que es el descuento y luego se lo resto. ¿Cuánto me da? 2.84. Mírenlo ahí, ¿sí? Observen. Miren lo que automáticamente me da. 2.84, 5.12, 3.95, 4.39, 6.28. Listo. Bueno, ahora miren, precio de venta, precio IVA incluido del 19%. Miren ahí. Entonces, ahí lo que nos dice, incrementar al precio de venta mayoristas el 19% que corresponde a IVA a pagar. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Quién me dice? Miren que es algo parecido al anterior, ¿sí? Del 19% que ahorita estábamos hablando. Incrementar al precio de venta mayoristas. Mire, incrementar al precio de venta mayoristas sería este por perdón, no más, sino por 1.19. Véanlo ahí. Enter. ¿Cuánto me da? 3.38. ¿Sí ven? Si no, ustedes le harían de la otra forma. El precio de venta mayoristas por el 19% más
¿Quién? El L2, para que lo calculen, miren. Pero aquí lo sacan de una vez. Miren ahí. Y las ventas totales, ¿qué nos dicen las ventas totales? Miren acá. Precio de venta por unidades a producir menos el total de gastos. ¿Cómo harían esta? Mire que aquí necesariamente me toca poner un paréntesis. ¿Por qué? Porque es el precio de venta por las unidades a producir. Miren acá. Entonces, aquí yo qué le digo, igual abro paréntesis. Precio de venta por las unidades a producir menos, espere, menos el total de gastos. Enter. ¿Cuánto me da? ¿Qué pasó ahí? Cuéntenme a ver, ¿dónde está el error? ¿Cuál es el error, muchachos? ¿Qué pasó ahí? Miren, me dio 41.919 y es 56.840. ¿Dónde está el error, mis queridos aprendices? Mírenme a ver. Yo sé dónde está el error, pero quiero que ustedes con el análisis me digan a ver dónde está el error. Muchachos, cuéntenme en dónde está el error. ¿Ya lo pudieron ver? ¿Ya lo realizaron? ¿Quién me ayuda con ese? ¿Dónde está el error? Repasemos a ver qué es lo que nos dice para calcular el último. ¿Cómo es que nos dice? Precio de venta por unidades a producir. Precio de venta. Profe, ¿y usted cuál puso? L2. L2, precio de venta mayoristas. ¿Será el precio de venta mayoristas o será el precio de venta Es solito? I2, profe, es I2. Ah, muy bien, correcto. Si ven, muy bien. Es I2. Si ven, I2 por B2 menos G2. Miren que ahí sí me da 56.840. ¿Sí ven? Entonces, miren que yo algunas veces hago esos errores para que ustedes caigan en cuenta. Venga, ¿cómo así? El profesor haciéndolo y no le da. No, muchachos, yo hago ese error para que ustedes caigan en cuenta. ¿Por qué? Porque uno muchas veces en los afanes, en las carreras, no lee Aquí no bien. me dejó participar, ¿sí ve? Miren acá. Y ahorita para Miren. nosotros hacer el video que Mañana, lo menos, tener todo listo. Lady, Ya mañana, Lady, para ver si no practica. Lady. Perdón. Tienes el micrófono abierto, gracias. Listo, ponle cuidado, niños. ¿Por qué yo les digo eso? Miren, porque miren que el último nos dice precio de venta. En ninguna parte nos dice precio de venta mayoristas. Si yo me voy por cada columna, miren que me voy a encontrar uno solito que dice precio de venta. ¿Sí ven? Muy diferente al precio de venta mayoristas. Entonces, por eso, cuando yo estoy haciendo un ejercicio o estoy concentrado en un trabajo, tengo que tener muy claro qué es lo que nos va a decir o qué nos pide el ejercicio. Miren lo importante que es estar concentrados ahí, haciendo ese ejercicio.
qué es lo que nos pide el profesor para poder realizar ese ejercicio. ¿Listo? Entonces miren muchachos que este es otro ejercicio que nos va a ayudar mucho, mucho en el trabajo de la lógica. Miren cómo empezamos a organizar. Miren que yo en cualquier momento necesito utilizar los paréntesis. Por eso yo les decía, vamos a ver el tema de jerarquía de operadores, fundamental en Excel. Y ya ven por qué es fundamental. Porque si yo no pongo un paréntesis de separación o un doble paréntesis, difícilmente a mí me va a dar el resultado del ejercicio, ¿sí? Por eso hay que tener claridad en eso y siempre tenerlo ahí en la cabeza. El primer nivel jerárquico, ¿cuál es? El paréntesis, de ahí parte todo. Luego, la potenciación. Uno casi no la utiliza. Mire que uno siempre, cuando uno está trabajando en fórmulas, yo siempre con qué me topo. Paréntesis, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Que mire que de ahí parte todo. Y ya las otras, la aplicación de fórmulas normales. ¿Listo? Bueno, entonces miren muchachos Profesor, que aquí, señor, cuéntame. acá pues haciendo como un paréntesis, valga la Sí, redundancia, sí, señor, claro. para el cálculo de ventas totales, Sí, eh, usted tomó como en el nivel jerárquico como el primero, como el paréntesis, pero no claro, necesariamente podía ser el paréntesis, podía haber sido también el de multiplicación, claro. No, porque póngale cuidado, claro. Miren que yo, ¿ah? si le quito el paréntesis, también da. ¿Se acuerda que ahorita hicimos un ejercicio así? Pero miren Sí, que porque yo utilizo algunas veces el ujú, paréntesis. Mire que lo utilizo sin paréntesis y miren que me va a dar el mismo resultado, ¿sí ve? Y muy bien, Wilson, su lógica, porque usted me está diciendo, profe, pero lo puede utilizar sin paréntesis. Claro, totalmente de acuerdo, porque primero prima la multiplicación, que es el tercer nivel jerárquico, y después la resta, que es el último. Y miren, que si lo dejo con paréntesis o sin paréntesis, me va a dar el mismo resultado. Muy bien, excelente. Eso es lo que yo quiero. Que a ustedes les vaya quedando esa cultura. Ojo cuando utilizo un paréntesis. Miren que aquí lo puedo obviar completamente. Pero ¿qué pasará, Wilson, si después de la resta habría una suma y luego una división? ¿Sí ven? Miren que ahí ya necesariamente me tocaría utilizar paréntesis. ¿Por qué? Porque primero yo debo de utilizar o debo desarrollar el primer nivel jerárquico, luego el segundo, luego el tercero y luego el cuarto. ¿Para qué? Para que me dé el resultado como tiene que ser. Pero eso es lo que quiero, que ustedes se vuelvan analíticos con eso. Miren que una fórmula depende siempre del análisis que yo le haga. Siempre, siempre, muchachos, va a depender de ahí el análisis que usted le haga. ¿Listo? Pero de lo contrario, está súper bien concebido el ejercicio y miren que ustedes ya lo van tomando un poquito más. Muchachos, ¿alguna duda? ¿Algo más con respecto a esto? ¿Quién le queda una duda? ¿A quién le retroalimentó algo? ¿Qué ejercicio no le quedó claro? Cuéntenme ahora, muchachos. No, no hay dudas, muchachos. Todo está en perfectas condiciones. Listo, Lady, muy bien. Gracias por levantarme la manito. Luis, ¿me ibas a decir algo? No, profe, por el momento vamos bien, profe. Gracias. Claro, Ay, no, listo, profe, perfecto. perdón, perdón. Profe, Tranquila, usted me muestra un María. momentico, por favor, que quedé con una duda que, pues yo estoy haciéndolo aquí también en el cuadrito de nuestro taller, Sí, pero mira que a mí no me dio el precio de venta no le en la dio cuál I, precio en la I, en la en la I, columna I.
¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo tienes? Cuéntame. Es que yo lo tenía H2 ¿Sí? por el 40%. Listo. Pero recuerda que si lo pones por el 40%, le tienes que sumar, tienes que poner más el precio unitario Ya, para que te dé 40% más, más porque usted, cuando usted H2. lo pone, claro, porque usted lo pone primero por el 40, recuerde que ahí le está calculando ¿qué? El porcentaje. Pero ahora sí, ¿a quién se lo tiene que sumar? ¿A quién? Al precio unitario. Hágalo y cuánto le da. Permítame un momento, profe. Ajá, Profe, dale, y no bien me pues. da, no me da. ¿No le da? H2 por, ya, profe, espera un H2, momentico. Por hágale y verá. el H2 por el 40% 40% más más H2. H2. ¿Cuánto te da? Profe, y me da 3.07. Sí, mi vida, y es que eso es lo que da, mira. Sí, ahora sí quedó bien. Claro, 3.07, ahora ya, sí le ya damos. lo deslizo, ahora sí me da. Gracias, profe. Listo. No, tranquila, lo que quiera, tranquila, no hay ningún problema, para eso estoy, para guiarlos y orientarlos. ¿A quién le queda alguna otra duda? ¿A quién más le retroalimentó algo? ¿Les queda claro? ¿Qué más? Cuéntenme, pues, a ver. ¿Vamos bien hasta ahí, sí o no? Entonces, miren que esto ya es lo que yo les invito de manera personal. Miren todo lo que hemos visto ahorita en esta segunda guía. Miren que ya nos quedan simplemente dos temitas por ver. Las funciones matemáticas y trigonométricas y las funciones estadísticas, súper fundamentales en el trabajo de operaciones matemáticas. ¿Listo? Pero la retroalimentación que yo quiero hacerles hoy es que miren el orden consecutivo. ¿Cómo empezamos a trabajar? Primero, diferenciando una fórmula de una función. ¿Sí ven? ¿Qué es una fórmula? Simplemente son celdas con operadores matemáticos, suma, resta, multiplicación y división. ¿Qué es una función? Es una instrucción definida, como ahorita me estaban diciendo algunos de sus compañeros. Ah, sí, profe, yo lo hice igual suma, cogí este punto y coma, el otro. Muy bien. Alguien podía haber dicho, profe, en esa multiplicación podemos utilizar igual la función producto. Claro, muy bien, que lo podemos hacer. El segundo tema que vimos, ¿cuál fue? El de fórmulas. Ya aplicamos los conceptos de arriba de fórmula y función dentro de una tablita de fórmulas, ¿sí? Para poder ir afianzando más el conocimiento con eso. El tercero, punto neurálgico en Excel, jerarquía de los operadores. Miren lo importante y que todo parte de ahí, ¿sí? Siempre tener claro eso antes de empezar a trabajar cualquier ejercicio, cualquiera de todos ellos, ¿sí? Siempre yo tengo que tener claro esas 4 operaciones básicas para ir desarrollando eso. Luego que vimos el uso del paréntesis, miren lo fundamental, dónde lo tengo que abrir, dónde lo tengo que cerrar. Si tengo doble paréntesis, ¿por qué doble paréntesis? Voy a ejecutar esto y esto con una resta, con una multiplicación, con una división, ¿sí? Qué pena que yo sea tan incisivo con esto, pero mire que de aquí depende todo para poder seguir aprendiendo y poder afianzando conocimientos en Excel. ¿Listo? Luego de eso, ¿qué vimos? Los tipos de errores fundamentales para uno saber por qué le sale un error, por qué yo tengo que tener muy claro en mi barra de estado qué es el error que me sale para que me vaya saliendo. Los diferentes tipos de errores. Ahí les pude consolidar los principales, cuál es la razón y por qué sale y cómo lo puedo solucionar. La autosuma, que mire que lo vimos en este de porcentajes, ¿sí?
con las diferentes fórmulas. O miren que ustedes, uno al principio, mientras va afianzando esa fórmula, lo hacemos como nos dijo ahora el compañero. Profe, hágalo así, igual. Cogí esta celda más esta otra más esta otra. Recuerden siempre, el Excel se hizo para facilitarnos la vida, ¿sí? Ya sea con la fórmula manual o la función suma o simplemente el botón de sumatoria que me lo hace. Y ya vimos los diferentes porcentajes. Ya los vimos, que espero que los interioricen. ¿Qué es? ¿Para qué se utiliza? O cuando me digan qué es sacar un porcentaje, obtener, lo tengo siempre que multiplicar. Cuando me sacan eso, obtener o sacar un porcentaje, es la multiplicación. Cuando me dicen sumar o adicionar, es sumarle a ese porcentaje el valor de 1 más el valor de porcentaje. Y cuando estoy utilizando una resta, es la operación matemática. ¿Cuánto le hace falta al porcentaje para llegar a 100? Si me dicen, tiene un descuento del 20%, ¿cuánto le hace falta al 20 para llegar a 100? Si es un descuento del 5, ¿cuánto le falta al 5 para llegar al 100? Entonces miren que es una operación matemática, yo lo hago. Cuando yo tengo claro esos conceptos, muchachos, ya los puedo llevar ¿a dónde? A la realidad, a mi realidad, para poder tener claro el tema, poder ejecutar la fórmula y llevarla de la mejor manera. Entonces, miren que a ustedes les puede pasar lo de la compañera, profe, venga, es que no me da. Entonces, muchas veces, cuando yo estoy explicando este tema, hay personas que lo hacen. Profe, es que mire, estoy cogiendo el H2 por el 40 y no da. No, muchachos, es que no es el 40. Miren que ahí muy clarito dice 40%. Y cuando yo utilizo esa fórmula así chiquita, estoy sacando el porcentaje. ¿A quién se la tengo que sumar? Entonces, miren que yo les mostré el panorama. ¿Cómo es hacerla de manera directa o cómo es hacerla de manera indirecta? Primero el porcentaje y luego sumándole ese porcentaje, ¿a quién? A esa celda que tengo ahí. ¿Listo? Entonces, miren que así es la manera de trabajar y así no se les va a presentar ningún problema ni ningún error. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo creo que ya con el tiempo, ya dejemos la clase por hoy y el próximo jueves ya miramos a entrar a ver el nuevo tema que es las funciones matemáticas y trigonométricas. ¿Listo? Les agradezco mucho la atención, que hayan venido. Muchas gracias por ser tan comprometidos. Les deseo una feliz noche y nos veremos el jueves. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Con Muchas todo Muchas gusto. gracias, Gracias, profe. profe. excelente noche. Bueno, Feliz noche señor, para muchas todos. Gracias, gracias. profe. Feliz noche. Buenas Gracias, noches, igualmente para gracias. ustedes. Bueno.